Voy a dar paso Solo diré, a que quien quiera pueda preguntar. Si queréis, Lucas y Alejandro. Bien, si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, tanto para José Manuel o para Lucas o para Alejandro. Sí, sí. A los ponentes recordaos que repitáis la pregunta, que desde el streaming si no nos escuchan, ¿vale? Que a Lucas me gustaría preguntarle que, a ver, puesto que la artrodesis es como una operación que limita mucho la movilidad del paciente, bueno, en cierta medida, que si no se ha planteado en un momento que han utilizado para la muñeca, adaptarlo como a otra parte del cuerpo y así facilitar un poco más la vida del paciente. Porque, por ejemplo, conozco un caso de una persona que presenta una artrodesis en la columna y obviamente limita mucho el tema que es la movilidad. Entonces, no sé si se podría como aplicar la misma lógica a otra parte que no fuera solo la muñeca. ¿Tengo que repetir la pregunta? No, ¿Se puede aportar? sí, básicamente que si antes ha mostrado el caso del escafoides, si esa misma técnica o metodología se puede aplicar a otra parte del cuerpo, ¿no? Bueno, en primera instancia, no. ¿De acuerdo? No es lo mismo un hueso escafoides de la muñeca que, por similitud, un hueso escafoides del pie. O sea, no, es distinto, ¿no? Por cuestión de estructura, de anatomía y por mecánica y comportamiento, ¿no? Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta sobre la columna vertebral, existen en el mercado ya hace años discos artificiales que sustituyen el comportamiento del disco intervertebral, ¿no? Y dan muy buen resultado, con sus limitaciones, ¿no? Limitaciones por niveles que son susceptibles o potencialmente susceptibles de dar unas garantías de éxito, ¿no? Y, por supuesto, también con su selección o indicación de paciente, ¿no? A un paciente de una edad avanzada que tenga una degeneración articular importante, el poner un disco biónico artificial, realmente al final hay que valorar qué beneficios va a tener el paciente y mejora va a tener por tener ese tipo de cirugía, por muy bueno que sea el implante, ¿no? Y por otro lado los riesgos que se corren, ¿no? Por tener esa cirugía, que la cirugía hoy en día conlleva muchos riesgos, a pesar de que, bueno, tenemos toda la impresión de que entrar a un quirófano es muy seguro, pero hay muchos riesgos, ¿no?, al entrar a un quirófano. Y por tanto, no. Hay que valorar mucho, efectivamente, de qué parte de estructura del cuerpo humano estamos hablando, de cuál es la mecánica, la biomecánica de esa estructura, y a partir de ahí, obviamente, pues la innovación y el pensar con una mente, digamos, distinta a la que en principio nos pueden facilitar de la forma de pensamiento a nivel clínico, ¿no?, de las soluciones que conocemos que existen. Lo que podemos hacer es plantear soluciones y, junto con la ingeniería y la tecnología, valorar si realmente es indicada o no, y al final, en esa balanza de riesgo o beneficio para el paciente, pues toma la decisión, por supuesto, en principio la más acertada, que tiene que ser siempre para el paciente. ¿Alguna cuestión más? Hola, yo tengo una pregunta sobre los implantes. ¿Cómo se adapta el implante en un individuo, por ejemplo, pequeño, con la edad del paciente? Que ahora lo decimos, por ejemplo, cómo se adapta igual con el tema del implante cuando era pequeño a sí mismo que cuando ha madurado o cuando ya es mayor. Entonces, tengo curiosidad de saber cómo se adapta. Sí, la pregunta es cómo podemos adaptar o cómo se adaptan los implantes cuando son de edades pediátricas o son niños en el crecimiento. Esto la verdad es que es muy delicado y es muy complejo porque, como bien dices, el cuerpo no cambia y cuando estás cambiando la anatomía no es igual. Entonces, muchas veces hay que hacer revisiones, hay que hacer cambios. Siempre intenta alargarse el máximo posible la cirugía de reconstrucción porque precisamente la anatomía tiene que ser estable.
Y además de ser estable, cuando pones un implante probablemente luego empieces a generar una degeneración del tejido donde vayas a fijarlo. Entonces, normalmente no se recomienda a día de hoy, a nivel pediátrico, hacer reconstrucciones de implantes de este tipo. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo también una duda sobre los implantes. ¿Cómo se actuaría en el caso de que la persona tuviese un rechazo hacia ese implante o tuviese alguna reacción alérgica o algo por el estilo? Bueno, la pregunta es cómo se reacciona cuando hay un rechazo o una infección ante un implante. Habría que, primero que nada, pues quitarlo y luego pues se puede diseñar un espaciador, que es como un componente temporal que se puede dar un recubrimiento de un antibiótico para tratar la infección y luego posteriormente buscar una solución alternativa. Pero todo es poder quitarlo y tratar esa infección de forma local y luego ya evaluar cuál sería la alternativa más adecuada para cada caso. Continuando un poco la pregunta del compañero, si no se pueden aplicar implantes en casos pediátricos, ¿existe alguna alternativa o algún método hormonal, por lo menos para disminuir el dolor, incomodidades o distintas cosas que le puedan pasar al paciente? Preguntan por alternativas a procedimientos quirúrgicos en casos pediátricos o de niños. Pues, sinceramente, no sabría qué responderte ahora mismo. Tendría que consultarlo con algún profesional que pudiese darte un criterio acertado, como, no sé... Para los anteriores ponentes o de traumatología, no sé si quieren contestar a alguno de ellos, pero bueno, que el micro, sí, es que... Vale, sí. Como estamos muy de andar por casa. Sí, tú, siéntate aquí. A ver, la pregunta era alternativas quirúrgicas o alternativas al implante protésico o de fabricación. Es muy general, porque cada patología se puede hacer diferentes técnicas quirúrgicas, diferentes implantes. No sé, si consigues acotarte, te podemos ayudar un poco más. ¿Tenías alguna duda en concreto? Vale. Bueno, pues... ¿Alguna cuestión más? Muy bien. ¿Los implantes son todos permanentes? O sea, ¿hay biodegradables que puedan cumplir su función durante un tiempo y después desvanecen? Sí. La pregunta es si los implantes, hay alguna alternativa que sea temporal, ¿no? Que se pueda retirar. Pero referimos a que el material se degrade. Se degrada el material. Pues como la pregunta anterior, yo la verdad es que lo desconozco. Lucas parece que sí que tiene más información. Sí, a ver, sobre todo a nivel pediátrico, existen materiales que se degradan por hidrólisis, se llama material reabsorbible. Están formados por enlaces de ácido poliláctico y poliglicólico. Si sois ingenieros, supongo que sabréis de qué va la historia. Y se utilizan con relativa frecuencia en la reconstrucción craneofacial en patologías de craneosinostosis, cuando hay que hacer remodelación craneal, ¿no? Tiene un problema, como todo tiene un problema, tiene su parte negativa y su parte positiva. La parte positiva es que es un material muy maleable, que se calienta en el quirófano con una bolsa térmica, con agitación, por reacción química. Se tiene que implantar a temperatura no superior a la temperatura corporal, pero superando los 35 grados se convierte como
como una textura como plastilina, ¿no? Con lo cual se puede amoldar a la reconstrucción que se está haciendo y los propios tornillos con los que se fijan siguen siendo de ese material, de material reabsorbible. Al final se consigue el objetivo, que es que el hueso del niño, que como sabéis tiene una velocidad de crecimiento muy superior a la del adulto, pueda perfectamente recuperar esa anatomía a la cual se le ha reconducido a la vez que se produce la reabsorción de ese material. Por tanto, al ser por hidrólisis, lo que hace es liberar agua y esa agua pues, no es dañina para el chico, ¿no? Y eso sería un material que sería el ejemplo para reconstrucción. Si estamos pensando en un material con una finalidad de regeneración ósea, me consta que hay equipos de investigación, spin-offs en las universidades, que están trabajando en material biomimético para poder utilizarlo como matriz, andamio, conducto, para que las propias células que generan el hueso, que sabéis que son los osteoclastos y los osteoblastos, lo consideren como un material propio para construcción de hueso. Y ese material desaparecerá y en su lugar aparecerá un hueso, en este caso, un hueso humano. Tiene su parte negativa. No podemos concebir ese material con propiedades mecánicas como los que ahora mismo concebimos como titanio, PMMA o PIC. Estamos sacrificando la propiedad mecánica del material por una propiedad regenerativa. Por tanto, al final, como todo, tiene su indicación. ¿Alguna cuestión más? ¿El osteoblasto reconoce la prótesis por compatibilidad clínica? O sea, cuando el osteoblasto reconoce la prótesis como propia del organismo, ¿cómo se consigue? Normalmente el cuerpo humano, cuando tú pones un material biocompatible en el tejido, lo primero que hace es aislarlo. Crea como una especie de película, ¿no? Un film que lo aísla. No lo rechaza, pero lo reconoce como un huésped aceptado y, por tanto, lo mantiene ahí, ¿no? Por eso decimos que es biocompatible y no es rechazable. Pero si estamos hablando de los materiales que hemos comentado aquí, son materiales que a nivel celular no son reconocibles como procesables. Entonces, el osteoblasto lo que va a decir es, esto es algo que me han puesto aquí, pues no me hace daño, ahí se queda y yo no trabajo, ¿no? Además, hay que poner en marcha ciertos mecanismos de regeneración celular, ¿no? para eso. Por eso este material biomimético tiene un procesamiento en laboratorio, a pesar de ser sintético, tiene un procesamiento muy específico, que es a baja temperatura y no a alta temperatura. Con lo cual, lo que buscamos es que no sea una cerámica, sino que sea un material biodegradable y que sea fagocitado por las propias células. Yo tengo una pregunta para José Manuel, porque no me ha quedado claro qué material utilizaban para la impresión de tejidos y órganos. Pues cientos. O sea, la verdad es que se usan, mira, nosotros empezamos trabajando con el poliláctico, ¿vale? En el año 2011, ¿no? Porque básicamente el grupo, ¿no? que fue mi grupo muchos años, habían visto que el poliláctico se utilizaba ya para hacer escafos, para hacer matrices y para cultivar células. Luego, casualmente, también en las máquinas de las impresoras de FDM también estaba, el poliláctico también es un material que se usa, ¿no? En aquella época se usaba mucho menos, se usaba mucho más el ABS, pero el poliláctico también se usaba. Luego, si nos vamos a termoplásticos, pues ahí tienes un amplio rango. Nosotros, a día de hoy, pues básicamente lo que hacemos es adaptar los procesos a los materiales que nos traen. Y ahí sí que hay diferentes tipos de colágeno, agarosas, ya no estoy nada actualizado, pero os puedo pasar el catálogo. O sea, la cantidad de materiales que se está usando es indefinida, ¿no? Por eso es la clave de la bioimpresión está ahí, ¿no? Que lo que cambiamos todo el rato, o sea, la clave no está en la geometría que fabricamos, que también es muy relevante, la clave está en los cambios en la composición del material. Entonces, la cantidad de materiales que tienes en bioimpresión es enorme, ¿no? De hecho, cada aplicación... Ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo,
el uso de materiales derivados de matrices extracelulares, ¿no? Lo he comentado antes. O sea, son básicamente, pues los puedes obtener o de una digestión de un tejido, ¿no? De origen animal o de banco de tejidos, pues obtienes un biomaterial, ¿no? Que tiene las propiedades de la matriz extracelular de un tejido y lo usas para bioimprimir. Lo que hacemos también, lo que hacen los grupos que trabajan con nosotros es modificar ese material y meterle algún compuesto, ¿vale? Algún tipo de yelma, algún tipo de nanocelulosa que lo separe un poco de lo que es la estructura orgánica, pero que le comprima propiedades de impresión mejoradas o incluso propiedades de resistencia mejorada, ¿no? Nosotros el caso de la resistencia nos da un poco más igual porque intentamos cuando la resistencia mecánica, o sea, siempre tú con diseño y con geometría eres capaz de suplir los déficits, ¿no? De la resistencia mecánica de algunos materiales. O sea, el tema, por ejemplo, el titanio es rígido, ¿no? Sí, el titanio es muy rígido, pero si fabricas un muelle de titanio, pues es muy elástico, ¿no? Porque al final con la geometría estás consiguiendo darle unas propiedades mecánicas a un material que per se no las tiene. Entonces, aquí va un poco por ahí, ¿no? Como tiene varios cabezales, tú puedes generarte una estructura con un comportamiento mecánico y luego rellenar esa matriz. No sé si vosotros el término materiales compuestos, ¿no? Las fibras de carbono, que al final lo que tienes son unas fibras que funcionan muy bien a tracción y una matriz que funciona muy bien en otras condiciones mecánicas de carga, ¿no? Pues aquí lo mismo, aquí tenemos una estructura que funciona muy bien cuando estás haciendo blending, cuando está el scaffold sometido a una serie de fuerzas y luego la matriz, que es la que contiene a las células, que es la que te da un poco el tiempo de degradación, la viabilidad celular y la cantidad de materiales la verdad es que es muy, muy, muy grande. Tienes la parte, yo por clasificarlos, clasificaría los termoplásticos, ¿no? Que suelen estar mucho más cerca del ámbito clínico, porque ya se han usado, como ha comentado aquí el compañero, se han usado en la parte clínica, ¿no? Desde hace ya muchos años, sobre todo para traumatología pediátrica, para ligamentos, para suturas, ¿no? Y luego tendríamos los materiales un poco más de ingeniería de tejidos, como puede ser pues, el alginato, la garosa, hay muchos. Ahora, como no estoy tanto en la parte de biomateriales, estoy más en la parte de la mecanobiología, no estoy tan actualizado, pero la cantidad de materiales es muy, 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 muy alta. Diferentes tipos de colágeno, solamente tipos de colágeno hay un montón, dependiendo de si es colágeno 1, colágeno 2, los blendings que hacen, ¿no? Que es la mezcla, si además luego le metes otra propiedad. Entonces, la clave aquí en mi impresión está en desarrollar nuevos biomateriales y en hacerlos imprimibles. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar. Nada, yo dar las gracias otra vez a todos los ponentes por su tiempo, por todo lo que nos han enseñado, que ha sido brutal. Yo he aprendido también muchísimo de cada uno de ellos y bueno, pues nos han despertado, yo creo que curiosidad por ciertos temas que no conocíamos. Por mi parte, también agradeceros que hayáis venido. Los que tenéis taller esta tarde, pues los vemos luego a las 5. Quien tenga taller de segmentación a las 5 y que tenga taller de fabricación aditiva a las 6, ¿vale? Y en el aula 19D, que está aquí enfrente prácticamente, ¿vale? Y nada más, esperamos que esta sea la primera jornada de muchas. El año que viene, pues ya con el máster en marcha también, pues será más y mejor. Yo creo que también presentaremos propuestas y TFMs de alumnos y bueno, pues todo esto es el comienzo de otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada más. Venga.